Bueno, estaba por aquí cocinando y estaba pensando en conversar un ratico con ustedes, porque la pregunta más frecuente que existe siempre que una persona piensa en hacer performance es cuándo debo de hacer pruebas de performance. ¿Qué necesito saber yo? ¿Qué necesita tener el proyecto para poder hacer una prueba de performance? La pregunta principal es, ¿ustedes saben qué es performance? El 99.9% de las personas, siempre que piensan en la palabra performance, piensan en carga, en concurrencia. No está mal, pero la carga y la concurrencia no es la definición 100% de las pruebas de performance. Son un tipo de pruebas de performance. Ustedes pueden meterle concurrencia a cualquier aplicación o evaluar si el negocio va a ser impactado por mucha concurrencia para que ustedes puedan tomar la decisión de hacer una prueba de performance. Pero ¿qué tipo de prueba de carga entonces van a hacer? ¿Cuáles son los tipos de pruebas de carga que existen? Hay varios tipos de pruebas de carga. Están las pruebas de carga como tal, que es la forma en la que ustedes van a simular el comportamiento real de la aplicación, como normalmente los usuarios que ya existen en la aplicación interactúan con ella. Están las pruebas de estrés, un montón de usuarios entrando en el mismo segundo a la aplicación. ¿Qué le va a pasar a la aplicación cuando pase eso? Ahí realmente estamos estresando los componentes, estresando la arquitectura, estresando las APIs. Pero están también las pruebas de picos, muy similares a las pruebas de estrés, pero con un comportamiento en el tiempo en donde cada 5 minutos, ¡pum!, un montón de gente van a entrar a la aplicación a hacer algo, dependiendo del negocio. Pero entonces también están las pruebas de escalabilidad, donde la aplicación va incrementando su nivel de carga en el tiempo para mirar cómo se va comportando la arquitectura. O están las pruebas de endurance o las pruebas SOAK, las pruebas de larga duración, que me muestran cómo se comporta la aplicación en un periodo extenso de tiempo. ¿Qué le pasa a la aplicación en 18 horas, en 24 horas, en 5, en 8, en 12? Con una carga constante, ¿cierto? Todo eso que les acabo de explicar son patrones de carga, son modelos de carga, en donde yo voy a simular el comportamiento de los usuarios en momentos específicos. Ok, listo. Ya entendieron, pruebas de carga con concurrencia, modelos de carga. Otra cosa muy importante, antes de pasar a otro tema, cuando hablemos de concurrencia no es lo mismo que hablar de población. ¿Qué es la población? Los usuarios que tiene mi sistema. ¿Qué es la concurrencia? Los usuarios que están usando mi sistema en un momento en específico. No todo el mundo, no todos los que tienen Netflix, pongamos que Netflix tenga, no sé, 20 millones de usuarios, estoy hablando cualquier cosa, cualquier número. Los 20 millones de usuarios no van a estar haciendo lo mismo exactamente en el mismo momento. No van a estar viendo la misma serie, no van a estar conectados a la misma hora viéndola. Esos que coinciden en el mismo segundo sobre el mismo componente o sobre el mismo objeto, sobre la misma API, sobre el mismo recurso, esos que están ahí, esa es la concurrencia. Entonces siempre tienen que identificar que el usuario dice, no, es que mi aplicación tiene 5.000 usuarios. Eso no quiere decir que ustedes vayan a realizar una prueba con 5.000 usuarios concurrentes. Entonces, bueno, eso es tema para otra explicación, porque ahí ya entran modelos estadísticos donde ustedes pueden calcular la concurrencia según la población que tenga la aplicación. Modelos estadísticos como la distribución de Poisson,
la ley de Little, entre otras, ¿cierto? Pero bueno, digamos que listo, su aplicación supuestamente necesita performance, pero no tiene concurrencia. Entonces no necesita performance, ¿o sí? Esa es una pregunta muy importante, porque resulta que entonces, ¿qué es performance? Piensen en el performance como la forma en la que ustedes van a medir en la aplicación qué tanto se está impactando la experiencia del usuario. Entonces resulta que yo tengo una página web y lo que primero preguntamos siempre es cuántas personas van a usar esa página web. Ah, no, la van a usar 5 personas. Ah, no necesita performance. ¿Por qué? Entonces una aplicación que la vayan a usar poquitas personas, entonces no necesita ser optimizada. No necesita ser diseñada y desarrollada con buen rendimiento para que las personas que la vayan a usar tengan una buena experiencia de usuario. Yo puedo hacer pruebas de performance en el front con un solo usuario y de esa manera identificar un montón de cosas que se pueden optimizar en el DOM del HTML según los JavaScript que se estén usando, mi interacción con el servidor, encontrar métricas como los Core Web Vitals, que es la forma en la que interactúa mi usuario con la aplicación, qué tan rápido la aplicación está respondiendo, ¿cierto? Entonces mire que no necesariamente yo puedo empezar a medir el performance estrictamente pensando en concurrencia. ¿Por qué pasa si vas a cargar un archivo en tu aplicación y resulta que el archivo es muy grande, ¿cierto? Pero lo va a cargar una sola persona? Entonces ahí estamos hablando de pruebas de volumen y miren que no tiene nada que ver con concurrencia. Ustedes van a probar una API o un algoritmo que se está diseñando dentro de la aplicación para encriptar datos. Y ¿cómo va a afectar ese algoritmo o esas APIs en el comportamiento de la aplicación, aunque no muchas personas lo estén usando? Siempre es muy importante tener en cuenta que todo impacto que nosotros encontremos en una aplicación va a tener una causa, ¿cierto? Entonces ustedes encuentran la forma de medirlo porque básicamente utilizan alguna herramienta para automatizar el proceso. En el front se puede automatizar con herramientas como SizeSpeed.io, o utilizar Web Page Test o JTmetrix o YSlow. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para eso. En dispositivos móviles ustedes pueden identificar qué le está pasando a la batería, al display, a la memoria, a todos los componentes internos del hardware del dispositivo cuando abrís esa aplicación en el celular. ¿Y cuántas personas van a estar usando ese celular? Solo el dueño. Entonces miren que no necesita concurrencia siempre que van a pensar en performance. Que las e-commerce y que los Black Friday y que todo eso sí necesita concurrencia, pues sí. Y eso es una de los tipos de pruebas de performance. Pero siempre que piensen en performance no es lo único. Ese es el mensaje que yo les quiero transmitir. No es lo único. Hay muchas cosas en donde ustedes pueden evaluar el comportamiento de la aplicación. Y algo que también es muy importante es, si yo encuentro que mi aplicación tiene mal rendimiento por la automatización que creé, por las medidas que estoy tomando, ¿cuál es la causa de ese mal rendimiento? Porque normalmente las herramientas que nosotros usamos para optimizar, para crear scripts, para automatizar, me dicen qué pasó, pero no me dicen por qué. ¿De dónde saco ese por qué?
Si se acuerdan de las clases anteriores, si se acuerdan de los cursos, de los videos, de los podcasts, ese por qué sale de dónde? Del monitoreo, de la observabilidad. Siempre es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta cómo voy a monitorear la prueba que yo estoy realizando, qué voy a observar cuando yo esté ejecutando la prueba, ¿cierto? A qué dashboard voy a tirar esa información, en qué base de datos voy a almacenar esa información, qué logs voy a consumir, le voy a meter trazas para poder identificar la raíz desde donde ese problema empezó a ocurrir. Tengo el presupuesto para meterle una APM, una Application Performance Management robusto, que incluso hasta con inteligencia artificial me diga los insights, las conclusiones y las recomendaciones de lo que ocurrió. ¿Qué decir que ya existe? O tengo la capacidad técnica de implementar todo desde cero, cogiendo los resultados de la herramienta de performance, la meto en una base de datos, esa base de datos la mando para un dashboard, hablando por ejemplo de bases de datos como Prometheus, como Influx, como Postgres, que se convierten en fuentes de datos para alimentar un dashboard como Grafana, ¿cierto? O para los que no técnicamente no son tan hábiles, pues la información que esté en esas bases de datos la puedo tirar a un Excel. Y en Excel crear las gráficas para que me muestre qué fue lo que pasó, o que me muestre cómo se está comportando la aplicación, si se está degradando el tiempo de respuesta, y en muchas de esas cosas, ¿cierto? O si ya soy nivel pro en temas técnicos, implemento OpenTelemetry, ¿cierto? ¿Qué se hace normalmente con ese tipo de herramientas? Voy a instrumentar. Entonces ahí nace otra palabra muy común en el tema de la observabilidad. Voy a instrumentar. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a poner controles, le voy a poner opciones. Como le explica nuestro querido amigo señor Performo, cuando usted va en un carro y empieza a ver el tacómetro con las revoluciones, con el medidor de gasolina, esos son los controles que te está mostrando la instrumentación. Entonces, ¿cuáles son los controles que le vas a poner a tu aplicación para que vos sepas qué es lo que le está pasando a la aplicación en un momento en específico? Ya sea porque estés ejecutando una prueba, ya sea porque los usuarios reales son los que están interactuando con la aplicación. Entonces, ¿qué es performance? No es 100% concurrencia, no es pruebas de carga. Cuando piensen en pruebas de performance, la definición no son pruebas de carga. Siempre piensen en cómo voy a mejorar la experiencia del usuario. Eso es performance. Sí, ya quedó muy largo, pero no se olviden de eso. Un abrazo.